Bienvenidos a un programa más de Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que les quitarán el sueño. En esta ocasión traemos un tema que es muy controversial y es difícil de tocar: las sectas paranormales. Estaremos hablando con dos invitados excelentes. Uno de ellos es Alex Wong. Él tiene un canal el cual trata de temas que también tienen que ver con asuntos paranormales. Y por otro lado estaremos hablando con Sixto Paz Wells, contactado internacional mundialmente conocido. Nos da su punto de vista muy particular acerca de todas estas sectas y quiénes están detrás de ellas. Antes que esto, veamos qué son las sectas paranormales. La creencia de un mundo oculto detrás de la tenue realidad que se presenta ante nuestros ojos acompaña a nuestra especie desde sus inicios. Todas las culturas antiguas hacen constante referencia a estas realidades alternas y los seres que las habitan. Fantasmas, monstruos, demonios, divinidades celestiales, entes oscuros, ángeles, elementales, seres inorgánicos, deidades, sucubos e incubos, y así un sinfín de nombres y categorías surgen de esta convicción de ser influenciados e incluso manipulados por estos seres. La creencia de lo sobrenatural forma parte de todos los pueblos y civilizaciones, creando un sentido de identidad y pertenencia a ideologías que conforman agrupaciones. Pero, ¿es cierto que existen grupos con rituales secretos? ¿Hay en la actualidad sectas que manipulan desde las altas esferas de la sociedad? ¿Quiénes están detrás de estas organizaciones? ¿A quiénes ofrendan sus vidas estas personas? Muchas de estas organizaciones que presentan un esquema piramidal relacionado a creencias religiosas han tomado relevancia en la era moderna. Por mencionar algunas se encuentran el Templo del Pueblo de Jim Jones, la cual presenta el mayor genocidio dentro de sus adeptos al ser en su mayoría obligados a suicidarse, haciéndoles creer que no había otra escapatoria. O los Davidianos, liderados por David Koresh, que después de ser presentadas varias denuncias de abuso sexual y violencia por parte de sus adeptos, terminó todo en un fatal desenlace, con el incendio provocado dentro de las instalaciones del templo. O el caso de Shoko Asahara, el cual, bajo la manipulación y convencido de que el apocalipsis estaría cerca, cometió 2 atentados con gas sarín en Japón, fue detenido y ejecutado. Pero mucho antes de esto, existían episodios como el rito de Molk, de origen cananeo, en donde sacrificaban niños al dios Moloch, depositándolos vivos dentro de las fauces de una estatua que ardía en llamas por dentro, y en donde a los padres se les prohibía llorar o expresarse en tristeza para no ofender a dicha deidad. Esta entidad fue extrañamente mencionada en un documento clasificado, sacado de un correo infiltrado por Wikileaks. Desde el correo del Departamento de Estado, Hillary le dice a Lewis Anselm: sacrificará una gallina a Moloch en el jardín. Esto, junto con otros documentos infiltrados, desataría la polémica al ventilarse el Pizzagate, en donde una supuesta red de pedofilia estaba permeada en las más altas cúpulas y esferas sociales, y el abuso a menores estaba a la orden del día. Por otro lado, historias como la de Ronald Bernard, un ex banquero que asegura existen estas sociedades secretas y que tienen una agenda planificada sobre todos los acontecimientos catastróficos para llevarnos a un mundo completamente controlado, liderado por círculos cerrados de poder, practicantes de luciferismo. Reafirma, entre todas sus prácticas está el abuso y asesinato a recién nacidos y menores de edad. Además de asegurar que todo el control del mundo recae sobre estas sectas, las cuales están decidiendo nuestro destino en este planeta. Mi siguiente invitado es un amigo, Alex Wong.
Él tiene un canal que se llama Geeks Freaks 91. Él nos estará comentando acerca de todas estas sectas y cuál es la división entre una secta paranormal global y una secta paranormal que tengan que ver solamente con un grupo de personas pequeños. Vamos con Alex Wong. Estamos con un invitado muy especial. Él es Alex Wong. Él es el host de un programa buenísimo que vamos, los invito a que vayan a su programa, que lo vean. Hablan de muchísimas cosas, de videojuegos, de cosas paranormales, como vamos a hablar en este momento, de cosas retro, de cosas de época de los 80s, de los 90s. En fin, se llama Geeks and Freaks 91 o Geek and Freak 91. Y en este momento vamos a hablar de las sectas paranormales que están muy metidas con el asunto de ocultismo. Muchas gracias a ti por la invitación y sobre todo por el abrirme tu espacio con tu audiencia. Un gustazo. Háblame un poquito en tu punto de vista, Alex. ¿Qué sería entonces propiamente una secta? Independientemente de que esté ligado a cosas paranormales, ¿qué es una secta en sí? Pues mira, yo siento que son varias personas, es un grupo de gente que tienen diferentes creencias. Generalmente se van por el lado de la religión, pero la interpretación que ellos le dan a ciertas creencias son a veces extremistas, ¿vale? Y se vuelven como ser comunidades cerradas o muy discretas. Generalmente estos grupos se van ampliando para cumplir una serie de lo que le llamamos como particularidades, pero es en sí gente que tiene creencias similares, pero que las soluciones las van haciendo de forma muy radical o son soluciones que no cualquier persona puede ver a simple vista como algo normal. Eso para mí sería una secta. Y estas sectas tienen la característica de que generan o jalan a gente que no se cuestionan las cosas. Están las sectas que están, por ejemplo, hasta arriba del poder, que ni siquiera manejamos nosotros. Hay otras que están por debajo de eso, que son prácticamente las que están metidas en Hollywood, y esas son las peligrosas. Otras que son controladas por medios de difusión masiva, televisión, radio, etcétera. O también las que están controladas por grupos radicales, asesinatos, suicidios, etcétera, como lo hemos visto a través de la historia con muchos personajes y muchos grupos que se han dado a conocer. Por ejemplo, Charles Manson, no sé, el pastor Jim Jones, entre otros que podemos platicar ahorita, ¿no? Sí, de hecho, el caso de Charles Manson llama mucho la atención porque las personas que lo lidian, o sea, dicen es que es un asesino serial. Sí, pero la mayoría no sabe que Charles Manson no mató a nadie. O sea, exacto, él es el detrás del cerebro maquiavélico, exacto, de todo este asunto, y que mandó a la gente que pertenece a su secta a cometer el asesinato. Él acaba encerrado 86 años por eso. Ahí Charles Manson es un personaje especial porque él venía de una familia que tenía muchos problemas, ¿no? Vamos a ponerlo en ese punto. Después él aprovechó la juventud y la época hippie, que eran los 70s, donde se hablaba del amor, la paz y el sexo, de una forma liberal. Y él se hizo de jóvenes, de gente que no tenía ni siquiera como un rumbo en su camino, para poder formar esta secta que él le llamaba comunidad o les llamaba familia. Quiso al principio ser un músico. De hecho, él era muy allegado a Terry Melcher, un músico de los años 70s. Y al final, como exactamente. Bueno, Terry Melcher no era el músico, perdón, era el productor. De hecho, Terry Melcher le iba a producir un disco. Y como él no lo quiso producir, lo fue a buscar a su casa en Cielo Drive 1050. Ya no vive ahí. Y al final pues se topa con que ahí vive el famoso Roman Polanski, Sharon Tate. Y a raíz de esto, pues, y de que sabía que, o él pensaba que los negros iban a venir a tener una guerra con los blancos, y que todo eso estaba descrito en el álbum blanco de los Beatles, pues dijo, no, mi familia va a sobrevivir y aquí vamos a hacer una masacre. Entonces una noche se mete a Cielo Drive y comete los llamados asesinatos Tate LaBianca, ¿no? Que fueron 2 casas, fueron Sharon Tate con su bebé de 8 meses y también estos vecinos que eran unos empresarios, ¿no? Y lo increíble de toda esta historia es cómo Charles Manson, después de ser arrestado, sigue controlando a su gente desde adentro de prisión. ¿A qué grado de fanatismo puede llegar una persona a creerle a otra? Fue el caso de Susan Atkins, la chica que dio muerte a Sharon Tate. Inclusive después de años no se arrepintió de nada. O sea,
Es algo muy curioso, pero sí tienen como todos los factores que apuntan a alejarte de tu familia, perder tus accesorios materiales, cometer crímenes y, ¿por qué no?, seguir a una persona que no sabes realmente quién es, ¿no? Y entonces también podremos hablar de que el líder de estas sectas, ya se llame Charles Manson, Jim Jones, todas tienen estas características peculiares en donde precisamente para que tú te despojes de tus cosas materiales, te metan una ideología en donde siempre este rollo de meritocracia o de que tú tienes que ir en un escalafón, o sea, es la misma pero revolcada distinto, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen para ti esos líderes? Bueno, por ejemplo, para mí estos líderes primero adoptan todo lo que es influencia para la sociedad. Cualquier tema que sea relevante para la sociedad, ellos lo adoptan. Pueden ser fines terapéuticos, culturales, religiosos, políticos, comerciales, inclusive los fines que hablan de potenciar el desarrollo humano. Es donde ellos empiezan a tomar esos recursos económicos, empiezan a aumentar el número de sus seguidores. Lo que ellos buscan realmente es expandirse, transmitir un mensaje erróneo a la sociedad, a hacerse o a llegarse de dinero, a llegarse de cometer inclusive crímenes. El templo del pueblo, ¿no? Por Jim Jones. Este cuate, o sea, aparte de que sacó mucho dinero a la gente que lo siguió, cometía abuso sexual con las personas que estaban dentro de esta secta, y él, así como otros líderes, lo profesaban como que era parte de una indicación de Cristo, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Inclusive este caso, por ejemplo, es un parteaguas de lo peligroso que puede ser una secta, porque la creencia de ellos era tener una reacción contra el capitalismo. Uh-huh. O sea, ellos lo que buscaban era crear un paraíso que fuera socialista. Sí cometían crímenes pequeños, pero el pastor sí se metía con las muchachas que estaban en la secta, sí, le sacaba la lana y el dinero a la gente que se encontraba ahí, los obligaba inclusive a profesar una religión que no era la suya. Si ellos se querían salir de esta secta, era muy controversial, y de hecho esto ocurrió en noviembre del año 78. Haz de cuenta que este cuate, Jim Jones, se los lleva a todos a la Guyana, a un retiro, por decirlo así, y la familia de los que estaban dentro de esta secta, o sea, deciden hablar con el Congreso y con el gobierno de los Estados Unidos y dicen: oye, mi familiar está ahí, haz algo, porque de verdad ya están súper encasillados con este cuate. Entonces mandan a Leo Ryan, a un congresista de Estados Unidos, lo mandan a la Guyana para poder convencer a la gente que se encontraba ahí en esta secta, uh-huh, de que si estaban sufriendo algún tipo de acoso, si se querían retirar. Entonces mucha gente lo empezó a seguir, y cuando él ya estaba subiendo el avión, la gente de Jim Jones le dispara a este cuate, los acuchillan y hacen una masacre. Como punto de partida de esto, él se voltea, le dice a sus seguidores: ¿saben qué? Gracias a que este cuate metió las narices aquí con nosotros, pues ya no vamos a poder seguir, así que todos suicídense. Pues cerca de 960 personas fueron encontradas en medio de la selva de la Guyana. Pues habían ingerido cianuro, y estaban muertos, ¿no? Y a él se le encontró con una bala de escopeta en la cabeza. Como bien dijiste, empieza como una idea como muy bonita, ¿no? O sea, como una idea muy buena. O sea, ¿saben qué? Vamos a liberarnos de este sistema opresor en donde somos producto de esta sociedad en decadencia. Entonces vamos a amarnos como hermanos. Y resulta que todos acaban en una situación súper mega comprometedora en donde se hace abuso sexual, se tiene pues casi esclavismo, se hacen esclavas sexuales, en fin, o sea, no hay actualmente pues ninguna secta de que digas: híjole, estos como que se salvan poquito. La verdad no. Y ¿sabes qué me gustaría también que nos platicaras, Alex? También hay ciertas sectas que se basan en ideologías que no propiamente son del mero líder. Por ejemplo, pongo un ejemplo: un personaje como Aleister Crowley. Y muchas sectas después, años después, se han basado en la ideología telema, y actualmente hay líderes o hay personas que están haciendo sectas en base a ideologías que ni siquiera son propias, que se están agarrando de otras cosas para poder hacer su propia religión o su secta ocultista. Hay una secta que igual se basa en Aleister Crowley, que era el satanista muy conocido, que igual vivió en el Dakota y bueno, ocasionó muchas cosas malvibrosas ahí, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, la Comunidad de Amigos es una secta que es creada por una persona que se llama Robert Burton, y este cuate dice que es un ángel, ¿no? Que trae mismas ideas arraigadas de este Crowley, pero que las usa para el bien. Pero tienes un punto que me dijiste que es muy bueno. O sea, no todos quieren la riqueza. Estos cuates de la Comunidad de Amigos tienen ciertos conjuntos de normas para vivir en paz,
las cuales son no viciarse, no nadar, no bromear, no comer ciertas cosas, no vestir, pero los cuates de esta secta donan el dinero. O sea, es increíble porque a diferencia de recibir, ellos regalan grandes cantidades de sus ingresos a la comunidad, pero son gente que está posicionada arriba del gobierno, de la política, que ya trae un medio ahí de difusión masivo. Comenzaron como fabricantes de vino, tienen un buen de museos de arte en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Como dices, hay mucha gente que no busca esa riqueza, pero te digo, buscan expandir sus ideas. Y eso es, creo que, más peligroso que la riqueza económica o monetaria. Justo. Cuando una persona sigue una idea equivocada, es donde corremos en peligro. De hecho, lo peligroso, como bien dijiste, que es esto de la transmisión de las ideas, y en este caldo de cultivo que se ha hecho actualmente, en donde el prohibicionismo lo único que ha orillado es que a las personas que, pues como tienes todo prohibido, tú llegas a un lugar en donde aquí no se prohíbe, hermano. ¿Crees en serio que sí existen estos mega hilos en donde se está controlando milicia, religión, creencias? Definitivamente. Nosotros creemos que somos el centro del universo realmente. Creemos que somos la especie que predomina, que el planeta Tierra es el que predomina, pero tú no sabes qué hay allá arriba. Tú no sabes cómo realmente llegaste aquí. Tú no sabes cómo se construyeron estas pirámides increíbles y grandes y por qué antes adoraban a dioses con forma de perro. De ahí es donde empieza a derivar todo el mito de que venimos de o la gente que nos controla no es de este planeta. Y mucha de esa creencia popular se ha ido o se ha enfocado a los grupos que están más arriba de los seres humanos, ¿no? En este caso, los Illuminatis, el Club Bilderberg. Una persona que es un referente político en un país tiene estas conexiones, y estas conexiones llevan a adorar santos y dioses que no nada que ver con nosotros, y a raíz de eso empieza el ocultismo radical, donde todavía ya hay asesinatos en masa, secuestros por los cuales gente importante está detrás, y arriba de ellos todavía se encuentran personas, o por decirlo así, seres que estén arriba de nosotros, que son los que mueven estos hilos. De otra forma no me explico tanto control mental ni emocional. Hablamos fuera de cuadro de estos como desertores que han apoyado esta versión en donde sí hay unos hilos bien grandotes que se están moviendo y mueven la economía y mueven las creencias y mueven, pues como dices tú, premeditadamente las fichas. Digo, tan es así, ya tuvimos aquí un programa en donde mencionamos un poquito un juego que se hizo muy famosón del orden mundial, en donde quien los crearon acabaron siendo visitados por la FBI y la CIA, en donde le dijeron, ¿de dónde sacaste todas tus ideas tan curiosas? Que justamente lo curioso es que de la época en la cual lo hicieron ahorita, pues todo se ha cumplido tal cual, ¿no? O sea, como que sí hay una agenda. Hay personas como Ronald Bernard, que es el que se me estaba olvidando comentar, que él dice haber pertenecido al Banco Mundial, y en donde él ya no le quiso seguir. En donde él mismo platica en una entrevista que dice, bueno, yo lo que hice para poder subir es el consejo que me habían dado cuando me iniciaron. Y me dijeron, tienes que meter el corazón en una congeladora. Lo invitaron a una fiesta, en una reunión, como estos bacanales que él te dice que es esta como secta, como logia, en donde pues a final de cuentas todos se reúnen para ponerse de acuerdo, y en donde ya lo que tocaba era sacrificios de niños, abuso sexual de niños. Y él es donde él en plena entrevista se quiebra y dice, yo con esto no pude, y pues el corazón ya no lo pude mantener en una congeladora, me salí, y ahorita es pues una persona de las que se han mantenido dando conferencias. Todos estos cuates que están ahí metidos, están metidos en una secta que tiene que ver con abuso de niños. Sí, o sea, como tú lo mencionas, ahorita de este punto que tomas, hay dos tipos, vamos a separarlo para a la audiencia en dos tipos de sectas. Me parece. Las que son, todas son peligrosas, pero las que son radicalmente potenciales, que son estos que controlan el mundo, ¿ok? Que están hasta arriba, que son, como tú lo mencionaste, personajes que han causado catástrofes a través de la historia, asesinatos masivos, caída del dólar, muchas cosas que han afectado a nuestra economía, han repercutido como parte de una sociedad. Luego vienen estas que son el control de masas con ideologías religiosas, y las de abajo, las que traen un fin común,
entre ellos, que puede ni siquiera ser religioso, a lo mejor puede ser divagado como simplemente el centro espiritual de una persona para poder mejorar. En este último podemos mencionar a este japonesito, Shoko Asahara. No sé si llegaste a escuchar de esta secta que fue peligrosa por los 80s. Empieza a generar ya más controversia porque empieza ya a meter el cristianismo, empieza a meter las profecías de Nostradamus, empieza a hablar de temas conspiranoicos, cuando al principio la base de su comunidad no era eso. Y al final, pues tú mismo lo dijiste, se le consideró como una organización terrorista, lo cual llevó a cabo asesinatos de gas mostaza en el 94. Luego mataron a un niño, el hijo de un abogado que estaba en contra de sus creencias. Y en el 95 fue el problema que hubo del gas mostaza en los trenes de Tokio, ¿no? Esas podrían ser como las 3 diferentes sectas que se pueden tener, que es la que habla del dinero y la potencia económica política, lo religioso y a lo mejor temas radicales que se enfocan más al desarrollo espiritual, ¿no? En uno mismo. ¿Qué conclusión les puedes decir, aparte de esto, a los chavos en cuanto a este tema y en general a los asuntos paranormales? Porque se les tiene como este estigma en donde solo son fantasmas, demonios extraterrestres y yo creo que no va por ahí, ¿no? O sea, es un asunto en el cual deberíamos de pensarlo más a fondo, en donde hay muchas preguntas y deberíamos de tomarlo un poquito más en serio. Entonces, ¿qué conclusión o qué consejo o qué es lo que quisieras decirnos a nuestra audiencia para cerrar el tema de sectas paranormales? Pues mira, como conclusión yo invitaría al público: no tomen ideologías que no son suyas, escúchenlas, abrácenlas, a lo mejor entreténganse, pero créense un criterio. Si ustedes son parte de ese criterio y de esa afinidad de pensamiento, está muy bien, pero al final de cuentas ustedes tienen que tomar esas decisiones y no dejen que la gente tome las decisiones por ustedes. Infórmense, entreténganse, es la finalidad también. Disfruten estos temas, tomen lo bueno, desechen lo malo, bien lo hemos dicho, y pues al final ustedes son los que son jueces y partes en su vida. Esa es mi invitación. Claro, nosotros continuamos con nuestro programa. Muchísimas gracias, Alex. Acá andamos y seguimos con nuestro programa. Mi siguiente invitado es un amigo que yo quiero mucho. Sixto Paz Wells es un contactado peruano, el cual afirma desde hace más de 40 años tener contacto con civilizaciones extraterrestres. A su lado he vivido experiencias fuertes y en particular en esta ocasión nos estuvo platicando no propiamente de los seres extraterrestres, sino más bien su opinión acerca de quiénes son los que manipulan y controlan todas estas sectas y estas logias que están detrás de los gobiernos. Vamos con nuestra entrevista con Sixto Paz Wells. En estas experiencias de contacto hemos tenido la oportunidad de subir al interior de las naves extraterrestres, dialogar con ellos y tener acceso a información con respecto a la historia perdida de la humanidad. Una historia que tiene muchos momentos, o sea, hay varias etapas de esta historia planetaria, y una de ellas se produce hace 26.000 años atrás, cuando 2 grandes civilizaciones fueron enviados en calidad de guardianes y vigilantes de este laboratorio de experimentación sociológico, antropológico, metafísico, que era la Tierra. Entonces unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. Los Oriones estaban liderados, porque eran varias razas, varias especies, pero liderados por unos seres reptilianos, reptiloides, de unos 3,5 metros de estatura, con cola, y el principal era un príncipe de Orión, llamado Satanel, Satán o Satanás, según la versión extraterrestre, y de color blanco. Pues por otro lado estaban también como guardianes y vigilantes un grupo de seres provenientes de las Pléyades, de apariencia humanoide. Durante el momento en que ellos vienen, la idea era hacer un seguimiento al proceso, al avance del ser humano. En el proyecto de ellos consistía en crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que priorizara las emociones y los sentimientos, ya que ellos son civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar, dejar de lado la emoción y el sentimiento.
Entonces, en contacto con nosotros, los extraterrestres se han visto afectados realmente por las emociones y sentimientos, a tal punto que ha habido seres que el ego, el orgullo, la soberbia, la vanidad se les ha subido a la cabeza y se han hecho adorar como dioses, han tomado pueblos completos como sus feudos particulares. Hay quienes han tenido temor del ser humano, de que seamos una versión corregida y mejorada de ellos y que podamos poner en peligro el orden cósmico. Y otros que han tenido envidia de por qué nosotros podríamos ser algo especial. Ahora, nuestro ser especial o nuestra condición especial era muy relativa, porque según ellos nuestro planeta Tierra murió hace 1200 millones de años producto de impacto de lluvia meteórica que no solamente extinguieron la vida en el planeta Tierra, acabaron con la Tierra. Esto aunado a unos pulsos de luz violeta que proceden del centro de la galaxia y que cada 26.000 años llegan a nuestro sistema solar y afectan al Sol y a todos y cada uno de los planetas del sistema. En la Tierra produce pues todo tipo de cambios climáticos, terremotos, sismos, activación de los volcanes y muchas cosas más. Bueno, entonces nuestro planeta, según los extraterrestres, murió hace 1200 millones de años, y cuando surgió la idea de llevar a cabo el plan cósmico, pues la Tierra junto con otros 7 planetas más fueron seleccionados para llevar a cabo ese proyecto muy especial. Y para esto también se viajó a través del tiempo y del espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales. Y la idea era intervenir en un planeta que no tenía futuro y crearle un futuro alternativo, que una vez que les aportara a ellos toda la información que a ellos les interesaba, lo cancelaban, lo reseteaban y sería como si nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiésemos sido. Entonces, la intención de ellos era que surgiera una civilización que tuviera muchas dificultades para acceder al conocimiento y a la información, que tuviera que enfrentar a fuerzas disociadoras que nos hicieran la vida imposible. Porque como dicen que a toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad, pues exigirnos al máximo. Y por otro lado, siempre tratar de mantenernos lo más ignorantes posibles para que tampoco pudiéramos poner en peligro el orden cósmico, sabiendo que vivimos en una realidad alterna y que tenemos la potencialidad para conectar con la otra realidad. Y ha habido varias etapas. La última es hace 26.000 años. Anteriormente eso, hace unos 30.000 años atrás, resetearon todo el programa, nos hicieron olvidar, casi desaparece la propia humanidad. Es un poco la versión de lo que aparece en el Génesis capítulo 11, que dice que hubo una época en que el ser humano hablaba un solo idioma, ¿no? Había desarrollado la telepatía y fuimos capaces de construir una escalera al cielo, no precisamente un zigurat o una pirámide, sino más bien todo un sistema filosófico, moral, ético, espiritual que nos permitía conectar con realidades alternas. Fue la Torre de Babel, ¿no? Sí, la Torre de Babel, y es la época justamente de Enoch, de este gran maestro de la Lemuria, que se lo llevan de la tierra porque sabía demasiado, porque estaba despertando demasiadas conciencias, entonces simplemente se lo llevaron de aquí. Entonces, hace 26.000 años llegan estas dos grandes civilizaciones y debían mantenerse lo más asépticas posibles, no involucrarse demasiado con nosotros, no permitir que la humanidad tuviera acceso a mayor información de la limitada a la que se le iba a permitir. Pero ¿qué pasó? Un grupo de los Oriones, liderados por Satanel, consideraron que los seres humanos éramos peligrosos, éramos problemáticos, ya los estábamos haciendo pelearse entre ellos, así que decidieron cancelar el proyecto, o sea, boicotearlo, sabotearlo, y los pleiadianos, que habían desarrollado una suerte de empatía, de simpatía, de afinidad con nosotros, pues no estaban de acuerdo y terminaron produciéndose las llamadas guerras de Orión, que determinó que un grupo de los líderes de los Oriones, entre ellos Satanel, fueran deportados y exiliados a la Tierra. Recordemos que los Oriones eran más filósofos, más científicos, y los pleiadianos eran más militares, más activos. Por eso es que pudieron dar más fácilmente cuenta de los Oriones. Entonces, los Oriones son deportados y exiliados aquí, y acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron prematuramente en nuestro mundo después de haber sido exiliados en el mundo intraterreno. Entonces quedaron en nuestro planeta atrapados sin poder fugarse de esta realidad alterna como espectros. Y desde allí ellos le han declarado una guerra psíquica a la humanidad y se han constituido
en un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. O sea, ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos. Entonces manipulan a unas pocas personas débiles de carácter, débiles de voluntad, gente llena de resentimientos, de rencores, tratan de llevar al mundo hacia la autodestrucción. Entonces hay gente que podríamos decir ha vendido el alma, ¿no?, a cambio de prebendas, y se ha constituido pues una secta que son los Illuminati o los Iluminados de Baviera, que están al servicio de estas entidades y han creado las condiciones para que algunos de estos seres atrapados en nuestro mundo puedan encarnar, tomar cuerpo aquí en la Tierra. Ahora, dentro de esto, igual que muchas otras cosas, hay mucho esnobismo, ¿no? Hay gente que se las da de satánico, ya, y todo simplemente por esnobismo. O sea, no porque realmente sean satánicos y todo. O sea, los verdaderos satánicos, demoníacos y todo están en las más altas esferas y se permiten pues asesinatos masivos y sacrificios humanos, como las mujeres de Juárez, por ejemplo. La diferencia de un luciferino, un satánico e incluso el nombre sexto de Lucifer, Satanás y el diablo, porque si hay una diferencia, ¿cuál es la diferencia? Porque la gente confunde. Así es. Según los extraterrestres con los que nosotros hemos tenido contacto, nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones de este universo material. Más allá de la 7ª dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que ya no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, sino ultraterrestres. Entonces, los verdaderos padres creadores del universo material no es Dios mismo, pues Dios está por encima de todo esto, sino que son unos seres intermedios, ya que se les conoce como los ultraterrestres, que son los verdaderos arcángeles, por así decirlo, los geles, los resplandecientes, los hijos de Dios. Entonces, estas entidades son los verdaderos padres creadores del universo material. Entonces, el universo material ha tenido múltiples creaciones. Esta no es la primera ni será la última. Y justamente una de las entidades, uno de esos padres creadores, llamado Luciferus Luzbel, sugirió ya cómo modificar, cómo corregir el error, ¿no? El error que se había cometido era facilitar demasiado la información y el conocimiento, llevarlos a un desarrollo muy mental a las civilizaciones, cuando la parte de la emoción y el sentimiento tiene, o sea, no es solamente algo primitivo que vale la pena dejarlo de lado y todo, no, es algo que en algún momento te va a ayudar para poder avanzar también en el terreno espiritual. Entonces él sugería cambiar las reglas de juego a aquellas civilizaciones que ya tenían camino caminado, pero los demás seres ultraterrestres no estaban de acuerdo con cambiar las reglas de juego. Es como que un partido de fútbol, en una final, no hay goles, el partido está aburridísimo y el árbitro decide pues que no hay offside, no hay fuera de juego, ¿no? Imagínate el caos que esto supondría. Ellos de alguna manera plantearon experimentar sobre planetas que no tenían, o sea, sobre civilizaciones nuevas que recién empezaban. Pero esto tampoco fue aceptado por la otra parte, que consideraba que era como quitarle la oportunidad a aquellos que ya tenían camino caminado para dárselo a unos advenedizos que en poco tiempo alcanzarían el mismo nivel y no eran los que ellos habían entrenado, guiado, dirigido. Entonces, la solución salomónica fue experimentar con planetas que no tenían futuro, planetas que se habían destruido en su proceso evolutivo. Se seleccionaron 8 planetas, 2 por galaxia, 4 galaxias de un grupo de galaxias que gira en torno a una galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Entonces, una de las 4 galaxias seleccionadas fue la Vía Láctea. Uno de los 8 planetas seleccionados fue la Tierra, porque según los extraterrestres, hace 1200 millones de años, nuestro planeta murió. Esto los guías lo han dicho, pues, gradualmente entre el 74 y el 86. Y en el 86 ya lo explicaron completamente. Pues los extraterrestres habían explicado que el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces ellos crean un tiempo alternativo paradójico, viajan a través de portales interdimensionales, llegan a la Tierra antes de que la Tierra se muera e impiden que se muera y crean un tiempo alternativo que corre obviamente más rápido que el tiempo real porque está desfasado. Y supuestamente es irreconciliable, jamás tendría por qué conectarse ambos tiempos. Pero desde el momento en que los extraterrestres han interactuado más de lo que estaba previsto y se han involucrado que lo que no estaba previsto, esto fue lo que llevó a que los propios mayas profetizaran en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino de Brujo Jaguar o en las cosas que están por suceder, la posibilidad del giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. Que el tiempo real se junta con el tiempo alternativo y se crea un tercer tiempo, una nueva realidad. Se producen las guerras de Orión
y estos seres son deportados y exiliados. Entonces son reemplazados ellos por los seres de Sirio, de Can Mayor, quienes son seres acuáticos, son seres anfibios, y se quedan juntamente con los pleiadianos. Pero los pleiadianos, que habían desarrollado una empatía, una afinidad por el ser humano y todo, pues cometieron errores de liberar información, ya más información de la que estaba previsto que el plan entregara. Es justamente la leyenda de Prometeo, ¿no? Uno de los titanes que roba el fuego a los dioses y le entrega este conocimiento al ser humano. O sea, no precisamente el fuego, sino información y conocimiento. Por ejemplo, en la mitología sumeria habla de Inanna, que roba las tablillas Me, que era como una especie de tablet llena de información computarizada, y se las entrega a los humanos de Uruk. Y además se termina casando con un rey pastor llamado Musí Tamuz, que al final termina muriendo el muchacho. Después también el caso de Hermes Trismegisto, Tot el Atlante, que graba en unas tablillas de un cristal llamado peridoto olivino provenientes de Orión, que fueron traídas a propósito para asegurar que nosotros existiéramos en el tiempo alternativo paradójico. Graba las tablas esmeralda de Tot el Atlante con el conocimiento de las leyes universales, a pesar de que dicen, no, ahí no dice lo de las leyes universales. Sí, ahí sí lo dice. Igualmente que habla de la divina alquimia o la transmutación o la transformación espiritual del ser humano, bueno, un montón de cosas. El asunto es que nos fueron facilitando información a pesar de que habían restricciones. Eso generó una tensión tremenda, y más aún cuando 200 pleiadianos, y eso se encuentra en el libro apócrifo de Enoch, 200 seres de las 7 estrellas, o sea, las Pléyades, cometieron la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra. Ahora, las mujeres que se prestaron a este acto sexual de la Tierra, pues no lo hicieron gratis. Sacaron conocimiento, información de los propios extraterrestres. Eso lo dice el libro apócrifo de Enoch. Durante mucho tiempo, estas fuerzas satánicas o estas fuerzas luciferinas, Satanel es un extraterrestre, Lucifer es un ser ultraterrestre, hay una gran diferencia entre uno y otro. Lo que pasa es que durante las guerras de Orión, Satanel incorporó a Lucifer. Lucifer es un ser mental que no tiene corporeidad física. Entonces se metió en el cuerpo de Satanel para apoyarlo, una especie de posesión demoníaca, ya para apoyarlo en las guerras. Mientras que el líder de los pleiadianos incorporó a la persona de Micael o Miguel, ¿ya? Pero al final fueron derrotados y quedaron atrapados aquí. Entonces, pues estas entidades al principio querían destruir el planeta, acabar con la humanidad, y ellos ya liberarse de esta especie de prisión. Pero ya con el salto cuántico generado por la humanidad ya no lo pueden hacer. Entonces ya no pueden destruir el planeta y llevarlo a la destrucción absoluta. Lo que ellos tienen que hacer es hacerse del control de la humanidad, ya, y esclavizar a toda la humanidad, como lo han venido haciendo a través de supuestas enfermedades, a través de manipuladas vacunas y cantidad de barbaridades que han venido haciendo últimamente, ¿no? O sea, ya ahorita actualmente no corremos el riesgo como especie de que todo se acabe en una terrible guerra o que pase un cataclismo. No van a dejar que la humanidad se extinga. Nos necesitan ahora, pero lo que quieren es que solamente quede podríamos decir, una humanidad seleccionada por ellos. Por eso muchos de las vacunas y de los virus y todo que están soltando y manipulando y todo son precisamente ya para de alguna manera generar una esterilidad en la humanidad para reducir el número y controlarlo para que solamente sean los que a ellos les interesa, ¿no? Tener tantos obreros, tener tantos zánganos, tener tantos, ya, o sea, controlarlo y desde aquí usar a la propia humanidad para aperturar un nuevo portal que les permita regresar a sus planetas de origen y retomar las guerras de Orión, las guerras cósmicas. ¿Y eso cuándo se tiene más o menos previsto o nadie sabe cuándo puede suceder? No se sabe, porque realmente ya está demostrado que el ser humano tiene potenciales sin límites, solamente que vivimos ignorantes de nuestra potencialidad. Y la única ventaja que tienen estas fuerzas oscuras y tenebrosas frente a la humanidad es que mientras que ellos conocen sus limitaciones, nosotros no conocemos nuestras posibilidades.
Por eso Jesús mismo hace 2000 años atrás decía: yo os daré la verdad y la verdad os liberará. ¿De qué? Del único original pecado que la humanidad arrastra. Hoy que estamos en plena era de Acuario, donde fácilmente debería circular la verdad, el conocimiento, la información, todos son verdades, mentiras y es una buena forma de controlar al ser humano. Hay un pasaje que, tú conoces perfecto, en donde es tentado por el diablo, porque es otro nombre, ¿no?, de este personaje mítico. Así es. Lo ponen en un lugar muy alto y le dice: si tú a mí me adorases, todo esto te daré. A mí me da un poco de terror ese pasaje, porque nadie ofrece lo que no es suyo. O sea, el diablo ofrece porque es suyo. Y Jesús no le contesta: oye, pero ¿qué te pasa? O sea, yo soy Dios, o sea, cálmate. Y al contrario, dice: está escrito, solo ante tu Dios te postrarás, solo a Él le adorarás. O sea, le está diciendo al diablo: esto no nada más se trata de este planeta, pero entonces este planeta sí está regulado por estas entidades. Por eso en Efesios, en el Evangelio, dice: la guerra del hombre no es contra seres de carne y hueso, sino contra altas jerarquías celestiales infernales que tienen mando y autoridad sobre este mundo oscuro y confuso. Sí, ¿por qué es oscuro y confuso? Porque sistemáticamente todos los grandes archivos del conocimiento humano han sido destruidos. Bueno, no todos. O sea, hace unos 12.000 años atrás, unos 12.000 años atrás, una fuerza interplanetaria de paz compuesta por 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes aterrizaron en el desierto del Gobi en la Mongolia y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, el mundo intraterrestre, y establecieron a través de una red de túneles y galerías bajo el planeta Tierra grandes depósitos, archivos del conocimiento de la historia perdida de la humanidad, con miras a que algún día la humanidad pudiera acceder a ese conocimiento. Ahora uno dice: pero ¿para qué si alrededor de la Tierra hay un cinturón magnético que funciona como una cinta de video de cassette? Todo lo que decimos, pensamos, queda grabado alrededor del planeta. Es que con esa radiación que está llegando procedente del centro de la galaxia con tanta fuerza, esto es como en la época en que habían televisores con tubos y que tenías una antena tipo conejito que tenías que irla orientando porque a veces agarraba una especie de lluvia, ¿no? O sea, no lograba captar la señal. Entonces en este momento también estaba previsto de que la señal podía verse afectada, y qué mejor que tener esos archivos de respaldo. Y de esto que mencionas, Sixto, se devienen, o sea, de los iluminados de Baviera, ¿se devienen todas las sectas que actualmente conocemos y existen? No, podemos decir que los Illuminati simplemente es el momento en que salen a la luz pública, pero ya estas sectas o estos grupos ya existían desde tiempos inmemoriales, hace miles de años atrás. Y todas estas nuevas corrientes que existen, a final de cuentas, como tú dijiste, hay mucha parafernalia, hay personas que dicen que son, pero no son. Claro, pero que sí son peligrosas. Pero naturalmente cualquier persona desequilibrada, cualquier persona resentida, con sentimientos de culpa, frustraciones, odios ya no superados, no transmutados y todo, pues potencialmente un asesino o un violador o cualquier cosa, ¿no? Y obviamente la fuerza oscura no le interesa que se solucionen los problemas del mundo, que la gente se solucione o se cure, ¿no? Es como, ¿por qué cada año que pasa los políticos a nivel mundial en todos los países, aún en las grandes potencias, le quitan cada vez más aportes, más dineros ya a la salud pública, por ejemplo? A psiquiatras, a psicólogos, a médicos en general, y todo el dinero se va a armas, a guerras que no tienen sentido alguno, ¿no? A provocarse mutuamente y destruir países enteros. Por ejemplo, Ucrania era un granero, el granero de Europa, y era un lugar donde se producían, fertilizantes para gran parte de Europa y del mundo. Y qué curioso, lo destruyen y anuncian que se viene, según la FAO, una terrible hambruna a nivel mundial. Y destruyeron y crearon una crisis económica mundial. No fue suficiente con lo de la pandemia, tuvieron que hacer esto. Y todo eso está creado por las mismas entidades, que lo que desean es realmente sembrar el caos, la anarquía, el hambre, el desaliento, la desesperanza, porque todo eso va creando densidad y le va restando fuerza a la humanidad, porque la humanidad, nuestro planeta, pasó a la 4ª dimensión y veníamos con un ímpetu tal que podíamos llegar a una 5ª dimensión, que la 5ª dimensión es la dimensión del alma, donde podríamos tomar conciencia clara
definitiva de cuál es nuestra misión, tanto individual como colectiva. Entonces había que neutralizarnos, y qué mejor con creando una crisis económica ficticia, una crisis social, nuevamente el peligro nuclear. ¿Te acuerdas como cuando el líder norcoreano y el presidente Trump estaban que se amenazaban, que se tiraban la bomba, que no se tiraban y todo? ¿Ya? Y la gente orando, meditando, sí, mucha luz, y de un día para otro dicen, no, ya no nos tiramos la bomba. ¿Ya? Pero mantenían a la humanidad en vilo. ¿Todos estos son manipulados o son, digámoslo así, empleados de estas entidades? Son empleados manipulados de estas entidades. Ya gente inescrupulosa o gente bastante desequilibrada o gente que no está bien para que les sirva a sus propósitos, ya, y obviamente pues le dan todo tipo de prebendas, ¿no? O sea, le dan fama, prestigio, recursos económicos, placeres y todo, a cambio de que lleven al mundo pues al caos absoluto, aunque ellos también se puedan perjudicar en cierta medida, ¿no? Tú algunos años, Sixto, me acuerdo perfecto que cuando nos conocimos me platicamos un poco de esto de los líderes políticos, y justo hablábamos de el líder actual que existe ahorita en mi país, México, que en esos entonces estaba como mostrándose una cara como muy buena, y tú me acuerdo perfecto que me dijiste, no lo creas tan bueno, este no es tan bueno. No me dijiste por qué, pero dije, es más, yo hasta dudé, dije, pero ¿por qué? ¿No? O sea, él es totalmente la contraparte de esta fuerza política que existe en este país, México. O sea, más allá de ventilar cualquier cosa política, ¿cómo sabías tú que esta persona tenía como intenciones no precisamente muy buenas? Ya sé porque está en la política, pero ¿cómo sabías tú? No, pero mayormente es por una cuestión de intuición, y además porque son políticos. O sea, nosotros ya no necesitamos políticos, necesitamos místicos. Y no hay místicos que quieran meterse en la política. Porque para meterte en la política tienes que verdaderamente ya aceptar toda la corrupción, y tienes que estar dispuesto a todo, como una mafia. O sea, no existen ya grupos políticos o partidos políticos en ninguna parte ya que sea gente honesta, honrada, espiritual, que verdaderamente le interese sacar los países adelante, que antepongan a la humanidad por encima de lo demás. No la hay. ¿Qué es lo que tendría que pasar, Sixto, para que esto cambiara? Que los místicos sean los que terminen realmente gobernando. De alguna manera indica, orienta qué hay que hacer, pero lo hace haciéndolo ella misma. O sea, porque es muy fácil decir a la gente que haga cosas que tú no las haces. Yo personalmente creo que la bronca no es eso. El problema más bien viene de que esta clase política y toda esta corrupción y todo esto a nivel mundial, estas sectas, pues no fácilmente van a decir, está bien, quédate con mi puesto. No, es que todas estas entidades o todas estas personas poseídas, o sea, manipuladas y todo, van a cosechar lo que están sembrando. Ya, o sea, uno dice, no, pero es que verdaderamente yo quisiera creer eso, pero al final pareciera que el mal siempre se sale con la suya. Pues las cosas están planteadas de esa manera para que nos desalentemos, porque hoy la enfermedad más contagiosa, más destructiva, peor que el SIDA o que el cáncer, es el pesimismo, la depresión y la negatividad. Que hay más bien que mal en el mundo, solamente que el mal está mejor publicitado. Lo he dicho una y otra vez y no me cansaré de decirlo porque es cierto. Pues Sixto, por último, ¿en dónde vas a estar? ¿Qué fechas vas a tener? ¿Dónde vamos a poder encontrar más información de ti? Para la audiencia, que nos pudieras dejar esta información. Sí. Voy a estar ahora a partir de la segunda quincena del mes de julio. Voy a estar en Tampa, o sea, dando conferencias en Tampa. Después de ahí vamos a hacer una salida a Monte Shasta en California, así que todos los que quieran apuntarse, quieran participar, pues pueden hacerlo. Ustedes simplemente entren a mi página web www.sixtopaswells.com o escribirme a mi correo electrónico sixtopaswells@gmail.com. También voy a estar la segunda quincena del mes de octubre, voy a estar en España. También vamos a hacer salidas a algunas zonas de Soria y todo, para que también puedan participar. Y estamos volviendo a ir por segunda vez este año a Egipto. Así que si quieren acompañarnos en una especie de taller itinerante por el antiguo Egipto, pues para conectarnos con la historia oculta, pues también pueden hacerlo. Pues estoy dando conferencias en el Zoom
Así que ustedes me pueden ubicar también en mis redes sociales, ya anunciando los temas que doy en conferencias, en meditaciones, en talleres, en el Zoom y de muchos otros casos interesantes. Pues muchísimas gracias, Sixto. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros seguimos con el programa. Muchas gracias por habernos acompañado a una emisión más de Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que les quitarán el sueño. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y fue un gusto estar con ustedes a lo largo del programa. Estamos dentro de todas las plataformas de podcast y también te invitamos que nos veas a través de pitaya.fm en YouTube. Ahí podrás ver las reacciones que tienen todos nuestros invitados cuando fueron entrevistados. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.